Muchas gracias. Bueno, lo primero que quería decir es que esta situación de pandemia está provocando un enorme sufrimiento a todo nuestro pueblo. Hay muchísima gente que la está pasando mal. La primera medida adoptada por el gobierno, si bien la consideramos acertada respecto de la decisión de la ASPO de generar este aislamiento preventivo social obligatorio, fue importante desde el punto de vista de privilegiar la salud por sobre la economía, por sobre otras decisiones. Vimos el impacto que tuvo en otros países no tomar decisiones de esta magnitud, con lo cual estamos de acuerdo con el tema del aislamiento social preventivo obligatorio, y eso ha provocado, bueno, una situación de anormalidad, ¿no? Al principio, lo primero que desde la docencia universitaria, desde la CONADU histórica, hicimos saber a las autoridades universitarias es que no había posibilidad de normalidad en la normalidad provocada por el aislamiento social, con lo cual ahí nos dimos una suerte de planteos que entendíamos necesarios, que debían contemplarse desde el punto de vista de una regulación provisoria de emergencia en esta excepcionalidad que implicaba, a raíz de la decisión de que se tenían que dictar clases de todos modos, de provisoriedad, de regulación en la emergencia. Eso fue lo primero que aclaramos, que por las vías de la negociación colectiva en los distintos ámbitos que nosotros tenemos, tanto sectorial particular como nacional, debía dictarse una regulación de emergencia en los aspectos que entendíamos que no se encontraban abarcados por el convenio colectivo que tenemos vigente, el 1246, y eso me parece que es un punto de partida, porque al igual que hizo el personal judicial de la provincia de Buenos Aires, nos dimos una política para una regulación sectorial por vía autónoma. No obstante lo cual, hoy tenemos un marco general. Oscar hizo alguna introducción. En el día de hoy se está sancionando una ley de teletrabajo. Al principio parecía ser que iba a regular tanto a los trabajadores del ámbito público como del ámbito privado. Finalmente el proyecto solamente se dedica a regular el teletrabajo para los trabajadores del ámbito privado. Desde el primer momento en la Comisión de Legislación Laboral hicimos hincapié en que considerábamos que no había condiciones favorables para una regulación en esta situación de pandemia, porque el movimiento obrero hoy se ve abocado a luchar contra la pandemia. Muchos trabajadores que no están incluidos, que están exceptuados de la ASPO, están dedicados a trabajar, están dedicados a preservar su salud, a imponer a través de las comisiones internas de delegados que se respeten condiciones de bioseguridad suficientes. Por ejemplo, se dio la posibilidad a través de un fallo judicial de que una comisión interna le impusiera un banco, al Banco Piano, que los delegados pudieran ingresar a revisar en qué condiciones estaban prestando tareas los trabajadores bancarios. Pero nos encuentra el movimiento obrero en condiciones muy desfavorables para poder abordar el tratamiento de una legislación tan trascendental y que va a marcar la cancha para el futuro, para todos los trabajadores, por lo menos para el ámbito privado. Aclaro que, bueno, finalmente, como dije, se está regulando en ese ámbito, pero bueno, la verdad que fue súper celera la decisión de sacar una ley. Ahí nosotros nos enteramos de un día para otro que ya íbamos a tener que participar de un dictamen para la regulación. Hicimos las primeras observaciones, entendiendo que si se iba a sacar una regulación, esa regulación, no obstante en las condiciones que dijimos que no eran favorables, esa regulación tenía que brindar la mayor cantidad de garantías posibles a los trabajadores, o sea, regular condiciones más favorables y no como finalmente sucedió. El proyecto que hoy está siendo votado por los diputados no genera mejores condiciones, introduce al teletrabajo como una modalidad nueva, contractual, en la ley de contrato de trabajo. O sea, se incluye un artículo que es el 102 bis, que lo trata como una modalidad nueva y se da una regulación propia, tanto en materia de jornada como en materia de derechos sindicales para nuestras empresas, en materia de riesgos del trabajo.
nosotros entendimos que con la propia ley de contrato de trabajo y con alguna regulación nueva de algún articulado específico incorporado a la ley de contrato de trabajo, alcanzaba en los aspectos puntuales que hizo hincapié Oscar respecto de la jornada, del límite, del derecho, de lo que se llama derecho a la desconexión, esto de no estar las 24 horas a disposición del empleador, pero bueno, no fue así, deciden sacar una regulación, como les dije, de una modalidad contractual nueva, incorpora algo que para nosotros es muy grave, que es la jornada laboral con objetivos, o sea, puede ser pactada, en lo que respecta también a la cuestión de trabajadores que van a terminar trabajando por objetivos, y sabemos que cuando los trabajadores trabajan por objetivos, se autoimponen un grado de explotación importante, precisamente para poder lograr niveles salariales un poco más adecuados, un poco mejor. Con lo cual el derecho a la desconexión pasa a ser algo meramente enunciativo en la norma. Las tareas de cuidados también están enunciadas con una posibilidad de interrumpir la jornada, pero bueno, dadas estas características que dije antes, difícilmente muchas trabajadoras, principalmente la carga de la tarea de cuidados recae en ellas, se vean privadas de hecho de poder ejercer esta posibilidad de interrumpir la jornada. Otro aspecto que para nosotros era muy importante, que está planteada la reversibilidad. La reversibilidad es la posibilidad que tiene el trabajador de volver a la tarea presencial. En muchos de los proyectos que se estaban discutiendo, esta posibilidad de reversibilidad estaba planteado tanto para trabajadores que venían con un modo presencial y pasarían a trabajar por la modalidad de teletrabajo, pero también estaba pensado para los trabajadores que se incorporaban al contrato de trabajo ya con la modalidad de teletrabajo, con la ejecución de tareas por vía remota, y esto no está regulado en la ley, lo deriva la negociación colectiva, o sea que todos los trabajadores que se incorporan por teletrabajo van a depender de que sus gremios quieran regular la posibilidad de que en algún momento puedan ser trabajadores presenciales, y esto, como dijo Oscar, tiene un impacto directo en las relaciones colectivas de trabajo, dado que van a ser trabajadores que se van a encontrar totalmente desvinculados de las entidades sindicales, con poca posibilidad de contacto con los representantes sindicales. Con relación a los elementos de trabajo, prevé la posibilidad de que se le hagan entregas de elementos de trabajo, pero en caso de que eso no sea posible, hay una cuestión que se deja también librada a la posibilidad de que el empleador lo entregue o no lo entregue, y la posibilidad además de que el trabajador se vea obligado a un resguardo excesivo de esos materiales de trabajo, dado que habla de la responsabilidad que tiene con el resto de los miembros de la familia, de que no deberían tener acceso a esos medios de trabajo para poder preservarlos. Ustedes saben que después uno, cuando está en lo cotidiano, en la casa, y los hijos quieren usar la computadora, a veces no los puede controlar. Es de muy difícil cumplimiento que los demás no tengan acceso a medios que pasan a ser domésticos en la casa. Me refiero a las computadoras, a los celulares, a cualquier medio que nos facilite el empleador. Con relación a la compensación de gastos, también lo deriva a la posibilidad de que se regule por la negociación colectiva, que esto esté exento del impuesto a las ganancias. Me parece que es un error, ningún tipo de remuneración tiene que ser objeto del impuesto a las ganancias. Bueno, después prevé cosas enunciativas, como el tema del derecho a la capacitación. Uno de los aspectos que nos parece bastante grave es el tema de lo que regula a nivel de representación sindical y de riesgos del trabajo. En cuanto a la representación sindical, va a ser el empleador el que establezca cómo se adicionan para el cálculo de los delegados y los representantes sindicales, a qué empresa o a qué lugar se va a tener a los efectos de contabilizar qué cantidad de trabajadores tienen para establecer el número de delegados posibles. O sea, se lo deriva a la decisión del empleador, que establezca él dónde los agrupa. En varios de los proyectos que estaban circulando eso no era así. Con relación al tema de accidentes del trabajo, como les dije, ahora habla de presunción, o sea, los accidentes que se provoquen por el hecho o en ocasión del trabajo ya no van a ser considerados per se accidentes de trabajo, sino que va a haber una presunción de que son accidentes de trabajo. O sea, va a tener la posibilidad de tener una prueba en contrario.
Después el tema del derecho a la protección de la información que tienen los trabajadores, el tema de que no viole la vigilancia, la intimidad del trabajador. Hay un punto que vemos bastante grave desde el punto de vista de la ley, como dijimos, que no es una ley que se regule para el aquí y ahora de la modalidad de teletrabajo, sino que es una ley que va a entrar en vigencia a 90 días de finalizada la pandemia. Muchos de los otros proyectos, en cuanto a la posibilidad de que las tareas no sean en su totalidad por vía remota, o sea, por teletrabajo, preveían la posibilidad de que fuera una cuestión mixta, que hubiese parcialidad entre el trabajo brindado por teletrabajo y el trabajo presencial, para acercar a los trabajadores a sus representantes sindicales, para poder tener un vínculo entre los propios trabajadores, que de ese modo tenían conocimiento de quiénes eran sus compañeros, poder tener un diálogo, un trato directo. Esta necesidad de tener un establecimiento, porque de qué modo uno puede garantizar reversibilidad si no va a tener obligación el empleador en tener un establecimiento, porque dice que eso va a depender de la posibilidad de que esto suceda en la medida que haya una posibilidad cierta de que el empleador tenga un lugar concreto, porque dice, salvo que por motivos fundados le resulte imposible la satisfacción de ese deber. ¿De cuál deber? De que el trabajador tome la decisión de volver a un puesto presencial. Eso está puesto de un modo tal, sin ningún tipo de condicionamiento, con lo cual yo como empleador puedo alegar que no tengo ninguna posibilidad de satisfacer ese deber, y dándole la única posibilidad al trabajador, en caso de que quiera ejercer la reversibilidad, de considerarse despedido, que sabemos que no es una opción nunca, dado además los índices de desempleo que tenemos en la Argentina hoy. Con lo cual nos parece un error que hoy se esté sancionando esta ley, porque si se iba a sancionar una ley, como dije antes, que consideramos equivocado en cuanto a que no hay pierde total sentido de oportunidad este tratamiento hoy, con el movimiento obrero ocupado en otras cuestiones mucho más importantes, debía regularse algo muy, muy por encima de lo ya existente, tanto en cuanto a lo regulado en la ley de contrato de trabajo, en cuanto a lo regulado en el empleo público, si eventualmente se quería incluir también a los trabajadores del Estado. Con relación a la docencia universitaria, como bien dije al principio, nosotros hicimos hincapié todo el tiempo respecto de la provisoriedad, de la emergencia, de la excepcionalidad de una regulación de docencia virtual. Si bien Oscar hizo referencia a la educación a distancia, no es lo mismo que el receptor, o sea, que el estudiante reciba a distancia la educación, que el trabajador lo haga a distancia de su propio establecimiento educativo. Lo que nosotros decimos es, no tiene nada que ver, son dos regulaciones totalmente distintas. ¿Por qué? Porque el docente, si bien puede brindar educación a distancia, lo hace desde el establecimiento educativo, con el vínculo, con la investigación, con los lazos sociales, con el resto de los docentes, en el lugar que les es propio, que es la universidad. En cuanto a la regulación, desde CONAUDI Histórica, la regulación en este marco de provisoriedad, de emergencia, en donde nosotros nos llamaba la atención con Fernando Almejún, que es otro de los asesores que tiene la CONAUDI Histórica, que se hace mucho hincapié en la idea de voluntariedad. Esto de, como dije anteriormente en el régimen privado, que el trabajador voluntariamente puede decidir si quiere trabajar por vías remotas o quiere trabajar en forma presencial. Sabemos que eso no es cierto, salvo que tenga una representación sindical que permita ejercer un derecho de esa magnitud y de una imposición al empleador en cuanto a la ejecución del modo en que quiere llevar a cabo esas tareas. En este caso no había voluntariedad posible, porque estamos en el marco de la ASPO, con lo cual cualquier palabra que se pusiera respecto de la voluntariedad de los trabajadores docentes, la verdad que era una mera enunciación de principios que se quieren hacer hincapié todo el tiempo en materia de regulación de teletrabajo, que tiene que ser voluntario, que tiene que ser reversible, bueno, en el caso de la ASPO no hay voluntariedad, hay obligatoriedad, hay excepcionalidad, hay imposición de condiciones de educación remota. Con lo cual, no había posibilidad de planteos de voluntariedad y de reversibilidad. En algunos se enunciaron igual,
Lo que sí nosotros queríamos hacer mucho hincapié, que es por lo cual una de las causas por las cuales no se pudo firmar el acta, finalmente se resolvió, fue el tema de los licenciamientos. Y esto tiene que ver con que la actividad docente mayoritariamente es una actividad ejercida por compañeras mujeres, y nos parecía muy importante que tuvieran la posibilidad cierta de licenciarse por el periodo de la ASPO, dado que las escuelas hoy no están funcionando y el cuidado de los menores provoca que difícilmente se puedan llevar a cabo las tareas docentes a las cuales nos estamos obligados a brindar. Por eso no hay voluntariedad, porque nosotros seguíamos ejerciendo el trabajo desde la casa con los menores a nuestro cargo, sin la escuela funcionando, con lo cual nos parecía muy importante que el sistema de licenciamientos para esos casos de cuidado de menores estuviese expresamente establecido en el acta y además que estuviese expresamente establecido el tema del pago de remuneración sin ningún tipo de discusión. Bueno, eso no está incorporado en el acta que finalmente se sanciona. Entendemos que muchas de las cuestiones que se establecieron en el acta, además, ya venían dadas por el convenio colectivo de trabajo, porque una de las cuestiones que hay que aclarar en todo esto es que las normas están vigentes absolutamente todas. Hay algunos aspectos que tenían que ser regulados, entre ellos era este que no podía estar ausente de este acta que se iba a firmar. Entonces, bueno, eso nos pareció que fue un error, nosotros impulsamos que se incorporara, no estuvo la decisión del resto de los gremios para que eso sucediera, y por ende decidimos que no correspondía a la firma del acta. Esta situación que hoy se abre con la imposición de esta ley, para nosotros, reitero, vuelve a ser equivocada, va a provocar muchísimos más desafíos de los que ya venían siendo dados por el tema de la pandemia, en cuanto a, no solamente en cuanto a las relaciones individuales de trabajo, sino también a las relaciones colectivas de trabajo. Va a provocar profundos cambios que entendemos que no van a ser muy favorables y que van a implicar la obligación de analizar el impacto y darnos una estrategia para poder aguantar, si se quiere, lo más posible todas las normas que tenemos y provocar la menor pérdida de derechos para el conjunto de los trabajadores. Nada más.